generación que se puso a trabajar. Entrevista en Bonito Cuelgue. Bien, arrancamos este cuarto bloque de Bonito Cuelgue. En la semana, una de las noticias fundamentales internacionales. En primer lugar, lo que tuvo que ver con las elecciones en España, pero también hubo un atentado en Turquía que mató a 43 personas y dejó la suma en el aeropuerto de Turquía de 239 heridos, el aeropuerto internacional de Ataturk. Sobre este tema y también sus implicancias en lo que tiene que ver Europa y especialmente con Medio Oriente, tenemos el gusto de dialogar con Mariela Cuadro. Es doctora en Relaciones Internacionales, coordinadora del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata y becaria también del CONICET. Mariela, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? No, hola Adrián, ¿cómo andás? Gracias por el llamado. Bien, bueno, en realidad el gusto es nuestro, Mariela. La pregunta, en primer lugar, ¿qué impresiones obviamente te deja este atentado y también cómo se puede contextualizar este ataque que ha sufrido Turquía? Sí, a ver, me parece más interesante pensar el contexto en el que tuvo lugar, más allá de las impresiones que me deja, que obviamente cualquier atentado terrorista es repudiable y es terrible, ¿no? Yo creo que hay que trazar tres líneas, o se puede pensar en tres líneas: en política interna de Turquía, política regional de Turquía y la relación de Turquía con las potencias. Entonces, respecto del primer punto, del punto de política interna turca, Turquía está en un momento muy complicado en términos de estabilidad, principalmente porque ha recibido muchos refugiados del conflicto de Siria, ¿sí? Turquía es el principal receptor de refugiados de Siria. Tiene millones de refugiados al interior de su territorio. Esto, por supuesto, en cualquier país del mundo genera inestabilidad. Ya lo hemos visto con el caso del Brexit, ¿no? Sí, absolutamente. Por otro lado, también tiene un problema interno con el PKK, que es el partido kurdo al interior de Turquía, que en ese caso también, los kurdos se han envalentonado de alguna manera con el rol que están jugando los kurdos en Siria. Sí. Entonces también le están proponiendo o planteando al gobierno complicaciones internas. Mariela, te hago una consulta consulta con respecto al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, porque obviamente a partir de este atentado salió mucho más mediático. Es un tema de hace mucho tiempo, digamos, acerca de estos militantes kurdos. ¿Por qué atacan Turquía? Más allá del caso puntual de lo que pasó en el aeropuerto, digamos, ¿quiénes son en primer lugar el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y por qué están atacando a Turquía? ¿Por qué atacan históricamente a Turquía? Bueno, lo atacan porque ellos reclaman una porción de Turquía como propia, ¿sí? Los kurdos son una etnia que se definen nacionalmente y como toda nación lo que buscan es tener un Estado. Ahora, ese Estado estaría en varios países de Medio Oriente. Uno de esos países, o una parte del terreno, sería el terreno que actualmente ocupa Turquía. Entonces, de alguna manera son un movimiento secesionista, que por supuesto para cualquier gobierno unitario eso genera problemas. Ahora, más un gobierno como el de Erdogan, mucho más, en un gobierno tan conservador como el de Erdogan. Bueno, Erdogan también, ustedes saben que hasta el año 2002 en Turquía gobernó una línea nacionalista, ¿sí? Que viene desde Ataturk y desde la formación de Turquía, una línea nacionalista muy fuerte con el ejército, que juega un rol de alguna manera de garante de ese nacionalismo, ¿sí?
en el año 2002 llega un partido islamista al poder, lo cual eso es muy raro y de alguna manera cambia las relaciones de poder internas y pone en juego también las relaciones del actual gobierno con las fuerzas de seguridad que cumplen un rol muy importante en Turquía, ¿sí? Me refiero sobre todo a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, también ahí el gobierno tiene que estar constantemente negociando con estas fuerzas internas. Y es cierto que se ha radicalizado el gobierno de Erdogan, pero yo creo que esta radicalización es producto de la cantidad de conflictos y de inestabilidad que lo rodea, ¿sí? Y ahí tenemos que pensar que Medio Oriente es una bomba que si no ha estallado ya está a punto de estallar. Tenemos conflictos en todos los países de Medio Oriente y por supuesto la emergencia del Estado Islámico, un poco producto de este conflicto también y de este caos medio-oriental, también explica de alguna manera esta radicalización, que por otro lado, la radicalización por parte del Partido Islamista lo que genera es también una resistencia por parte de aquellos que quieren un gobierno más laico. Exacto. ¿Sí? Entonces, a lo que me refiero es a que tiene muchas puntas abiertas de inestabilidad el gobierno actualmente. El Estado Islámico es una más y ni siquiera se sabe si el atentado fue realmente producto del Estado Islámico, ¿sí? Es decir, el gobierno de Turquía acusó al Estado Islámico, hay investigaciones que ha hecho que apuntan hacia el Estado Islámico. Sí, pero Mariela, en el caso sí, puntual de Turquía, en el caso del gobierno de Erdogan, siempre, digamos, en los últimos años, y a partir de la presencia del Estado Islámico, decía que el Estado Islámico no era el problema en Siria. Siempre mantuvo eso. Ahora esa ecuación cambia a partir de lo ocurrido. Sí, a ver, el Estado Islámico, Turquía ya ha acusado al Estado Islámico de hacer atentados en su país, le atribuyó por lo menos cinco atentados grandes, ¿sí? Al Estado Islámico en el último tiempo. Este viene a ser el último. Es cierto que Turquía tiene una especie de relación muy ambigua con el Estado Islámico, porque por un lado se lo acusa de dejar pasar combatientes o militantes del Estado Islámico para que luchen en Siria, en contra de Bashar al-Assad, que recordemos que Turquía quiere derrocar al presidente sirio. En este sentido, el Estado Islámico le sirve. Ahora, en otro sentido, no le sirve enemistarse con el Estado Islámico porque, por ejemplo, le genera rispideces importantes con países como Estados Unidos, que está claramente opuesto al Estado Islámico o está por lo menos llevando a cabo una campaña en contra del Estado Islámico, y le genera también rispideces importantes con Rusia. Claro. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Turquía queda muy aislado de las dos potencias internacionales. Y yo creo que ese juego que hace entre echarle la culpa a los kurdos y echarle la culpa al Estado Islámico de los diversos atentados que vienen ocurriendo en su país, me parece que tiene que ver con el momento en el que se encuentra Turquía y con la decisión estratégica que toma respecto de a quién acercarse o de quién alejarse. Sí. Recordemos que 2 días antes del atentado en el aeropuerto internacional, Turquía, el presidente turco envió una carta al presidente ruso disculpándose por el incidente del avión, sí, de los aviones, ocurrido en noviembre. Sí, que las relaciones habían quedado absolutamente rotas a partir de ese episodio. Exactamente, eso perjudicó terriblemente en términos económicos y turísticos a Turquía, ¿sí? Mariela, Turquía, vos habías planteado en estas 3 líneas al principio de las potencias extranjeras con el vínculo con Turquía. Te pregunto en caso de Washington, de Estados Unidos, ¿cómo ves el rol de Estados Unidos con respecto al vínculo a Turquía a futuro? Y Estados Unidos, la verdad, Turquía ha intentado en varias oportunidades responsabilizar a Bashar al-Assad de violar su espacio aéreo, por ejemplo. Y en este sentido, recordemos que Turquía es miembro de la OTAN. Entonces, sí. Turquía ha levantado la bandera de la legítima defensa o digamos, la consigna de atacan a uno, nos atacan a todos. Esto no tuvo eco en ningún momento en Washington, que no quiere saber nada con la intervención directa en el conflicto.
¿sí? Está interviniendo a través de distintas milicias, bombardea, por supuesto, pero lo que tiene que ver con incursión terrestre no quiere saber nada. Turquía alienta la incursión terrestre en Siria porque le resulta peligroso tanto que se quede Bashar al-Assad, claro, como que los kurdos de Siria adquieran poder, como que se quede el Estado Islámico. Ninguna de estas tres posibilidades, que son las posibilidades, digamos, las tres fuerzas que están que están militando con más intensidad o que tienen más fuerza, le terminan de convencer a Turquía. Entonces Turquía quiere de alguna manera tratar de cambiar esa relación a favor de las fuerzas que apoya Turquía junto con Arabia Saudita, ¿sí? Pero bueno, esto no está sucediendo en parte porque Washington se está negando a hacer esa incursión. Esto también le genera problemas a Washington con Arabia Saudita, por ejemplo, sí, que son aliados históricos. Mariela, te hago una consulta. Obviamente también lo de Estados Unidos está supeditado a las elecciones. Vamos a poner una situación que ojalá no pase, pero que finalmente Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos. ¿Cambia un ápice, una coma de esta idea de Estados Unidos o no? ¿Cómo lo ves eso? Una situación hipotética. Mira, a mí respecto de las elecciones en Estados Unidos y el caso puntual de Siria, me parece más preocupante que gane Hillary Clinton. Mira. ¿Esto por qué? Porque Hillary Clinton tiene una posición más intervencionista, más de intervención militar, ¿sí? Y mucho más enemistada con Irán. Por ejemplo, la campaña de Hillary Clinton está bancada financieramente por Arabia Saudita, sí, en una parte importante. Entonces Arabia Saudita es enemigo de Irán y es enemigo de Bashar al-Assad. Entonces a mí me preocuparía más en este sentido que gane Hillary Clinton, porque yo pienso que sí puede llegar a buscar formas de intervenir abiertamente o con tropas en el terreno, o ver cómo se coordinan los países de la región para intervenir en el terreno, que es algo a lo que hasta el momento Barack Obama se opuso. Yo creo, pero sí. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Mariela Cuadro, es doctora en Relaciones Internacionales, coordinadora del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata, becaria del CONICET. Mariela, justo estaba el otro día leyendo una nota de la BBC que planteaban que esta situación de Turquía, como una especie, un ejemplo geográfico, es una olla de presión, todo lo que está pasando en las puertas de Europa. ¿Dónde sentís que puede llegar esta situación de seguir con atentados? ¿Dónde puede llegar a terminar en una situación también a futuro que siga este grado de conflictividad en Turquía, que es una especie de tapón a la llegada a Europa? ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo no creo que dejen que explote Turquía. Ya creo que si dejan que explote Turquía sería... La verdad es que sería terrible para Europa. Por eso creo que no van a dejar realmente que explote. Lo que sí es cierto es que en este momento hay negociaciones de Turquía con la Unión Europea, porque Turquía busca entrar en la Unión Europea, y la Unión Europea le está poniendo condiciones, tiene un listado de 70 condiciones, 70 reformas que Turquía debería hacer para ingresar o para permitirles ingreso a la Unión Europea, y Turquía se está negando. Ahora, yo creo que Turquía tiene la carta de los refugiados para jugar ahí. Que también es otro tema. Puede decir... Claro, es decir, le puede decir, mirá, yo tengo esta cantidad de refugiados que los estoy conteniendo para que no vayan a Europa. Si ustedes no me dejan entrar, yo puedo abrir esta puertita y que todos los refugiados vayan a Europa. Y ahí el problema es de Europa. Y ya vimos que Europa, por ejemplo, con el caso de Gran Bretaña, el tema de los refugiados está afectando fuertemente a Europa, no es un tema menor en absoluta, porque Europa también está en crisis económica. Sí, es verdad lo que planteas, Mariela. Es muy cierto lo que planteas, Mariela, porque es un tema que tiene tantos ribetes para analizar el caso de Turquía, que obviamente, como marcamos, no es el primer atentado que hay. Te quería consultar a eso, creo que no lo mencionaste, y te quería preguntar, y la última pregunta, y agradeciéndote realmente el contacto, es, en muchos casos, en otras situaciones que se ven en Estados Unidos y también en Europa, el Estado Islámico enseguida asumió la autoría de estos ataques. ¿Por qué te pensás que tardó tanto y que tarda en la cuestión de Turquía? Mira, habría que ver primero si es responsable y en segundo lugar, a ver, en general, ¿crees que no? ¿Que puede ser que no puede ser responsable? ¿Lo ves que puede haber otros? Digo, a ver, puede ser como puede no ser. No ser, eso claro. digo.
El Estado Islámico, vos sabés que no es que funciona siempre, digamos, centralmente. Es decir, no es que el líder del Estado Islámico, en este caso el califa Baghdadi, planea cada uno y todos los atentados, ¿sí? Hay algunos atentados que son planeados por el liderazgo del Estado Islámico en Siria y en Irak. Hay otros atentados que son hechos por lobos sueltos, como el caso de Orlando, por ejemplo, que es alguien que va a hacer un atentado y después dice que lo hace en nombre del Estado Islámico. Y hay otros que los hacen agrupaciones que han jurado lealtad al Estado Islámico. Claro. Es muy importante este vínculo de aquellas agrupaciones que juran lealtad al Estado Islámico. Porque hay una especie de competencia interyihadista, ¿sí? Principalmente entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, por financiación, por logística, por una serie de cosas que ellos necesitan para funcionar, como cualquier movimiento. Y en este sentido, cuanto más éxito tienen, más agrupaciones les juran lealtad y más financiamiento reciben, ¿sí? Claro. Entonces, cuando están en un marco de retirada, como es el caso actual del Estado Islámico, recordemos que el Estado Islámico acaba de perder, por ejemplo, la provincia de Anbar de Irak, que es fundamental y estratégica. Claro. Es verdad, es verdad. Entonces, están en un momento de retirada. Entonces, los atentados estos que realizan, a veces es para como volver a ocupar el centro de la escena, ¿sí? Es decir, como volver a mostrar un éxito para volver a ocupar ese centro y para recuperar fuerza que van perdiendo a medida que pierden territorio. Sí, es muy cierto eso. Dan ese golpe, hay una cuestión mucho más mediática de, bueno, aparecemos de vuelta y además es también como una presión para las potencias extranjeras, de que este monstruo tiene como 1000 cabezas y que no lo pueden terminar de matar. Hay como mucho tema y está bueno. Mariela, te agradezco, la verdad es un gusto, es un tema a veces que no aparece mucho en los medios de comunicación, el tema Medio Oriente, el tema Turquía, aparece el tema de una noticia como fue el atentado, se habla un poquito y después se olvida y la verdad que bueno, pasamos por varios asuntos y la verdad que fue muy clara tu explicación. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, de nada, gracias por el llamado. Bien, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Mariela Cuadro, una especialista en lo que tiene que ver Medio Oriente, un tema complejo para analizar, que no queda solamente explicado en un ratito, pero bueno, tratamos de darle una visión diferente a este tema. Lo escuchaste como siempre en Bonito Cuelgue.